un camino para volver al origen, decían en algunas oportunidades. No tiene la misma aplicación que las terapias otras, ¿sí? Que a donde vemos la relación entre el cliente y el terapeuta y nada más. Nosotros trabajamos de forma sistémica, es decir, trabajamos con un sistema, con todo el clan del cliente. El cliente parece que viene solo, pero nosotros recibimos a todos los que vienen con él, aunque no los veamos visiblemente, pero sí están ahí. Y esa mirada, que como les dije hasta ahora se llama mirada sistémica, es lo que permite que nosotros sintonicemos con el espíritu, que fue lo que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a profundizar más en cómo es esta mirada y qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a hacer una constelación. ¿Sí? Vamos a entrar a ese campo en donde nos vamos a encontrar con algo que sucede que es fenomenológico. Es más allá de lo que podamos llegar a entender desde nuestra cabeza. Por eso esta actitud que tenemos que tener nosotros, también fenomenológica, es justamente en la que yo digo que me expongo a ese contexto, a ese cliente y a ese sistema. ¿Sí? Yo entro ahí en ese campo y no sé, me dejo impregnar por la situación. Por eso nosotros percibimos, usamos este término percibimos, estando centrados. Para estar centrados tenemos que estar en ese estado adulto del cual hablamos la otra vez, es decir, sintiendo nuestro cuerpo. Obviamente que el cliente va a hablar y va a contar su historia, ¿sí? Y nosotros lo vamos a escuchar, centrados, abiertos. Es una manera de escuchar sin emitir ningún juicio. Eso, sin tener intención, va a permitir que, como nosotros no sabemos si en realidad es bueno o no para el cliente curarse, no vamos a tener ninguna intención. A veces muchos terapeutas quieren lograr que el cliente, bueno, se vaya contento y que realmente se logre lo que queríamos. Y a veces no resulta así. Por eso es que hay que soltar toda intención. No hay que tener miedo, porque si tenemos miedo no va a ser favorable para nuestro cliente, se va a dar cuenta que nosotros sentimos miedo. Nosotros solamente percibimos lo que el campo muestra. Estamos, decía Hellinger, en una oscuridad, no sabemos nada y de repente algo nos llega cuando estamos en sintonía. Tenemos que saber hasta dónde podemos llegar y saber que más allá de ahí no podemos ir. Hellinger le llamaba a esto retirarnos, hasta donde es posible. Y al mismo tiempo confiar en esas fuerzas que están por encima de nosotros, es decir, la gran alma, esa gran alma o ese espíritu. Es decir, que nosotros como terapeutas, que le podemos llamar consteladores, no podemos decir que nosotros hemos hecho algo, sino que algo nos fue regalado. Entonces, eso que nos llega, ¿sí? Es lo que nosotros tomamos para justamente acompañar al cliente. Este método es muy humilde, se requiere mucha humildad, mucha paciencia. Se requiere saber hasta dónde nosotros podemos llegar, hasta dónde vemos claridad o luz y hasta dónde no se puede, nos tenemos que retirar. Es decir, voy a ejercer esto que se llama renunciar al control, específicamente al control del resultado. Por eso hay que entrenarse mucho en la humildad, la paciencia y saber retirarse. Nunca un constelador puede preocuparse por el resultado, nunca, porque esto sería nefasto para nuestro cliente. Centrarse sobre un tema importante, sobre una sola cosa, teniendo confianza en que todo lo demás se va a resolver si realmente
nos hemos centrado bien en el problema. Por eso la importancia de determinar el tema, porque eso es lo que más cuesta en las constelaciones, más en este tipo de constelaciones que son individuales. Lo más importante es descubrir cuál es el verdadero tema, porque a veces el cliente, y lo más natural es que suceda así, nos va a enunciar el propósito y le va a costar mucho sintonizar con su tema. ¿Por qué? Porque el tema es lo que realmente le duele, lo que realmente va a detonar la constelación. Entonces, como que trata de evadir eso y se inclina más el cliente por hablar de su propósito, o sea, dónde quiere llegar. Y nosotros necesitamos que enuncie el tema. Entonces, si logramos que el cliente enuncie el tema, vamos a ir bien. Pero si nos quedamos con el propósito solo, nos va a costar descubrir hacia dónde ir. Las personas que desarrollan una gran comodidad consigo mismas, ¿sí? Es decir, que primero trabajaron en sí mismas y que están bien consigo mismas, o sea, que dijeron sí a sí mismas, aprenden a respetar. Pueden respetar al otro, respetarse a sí mismas, pueden hacer espacio, ¿m? Y querer todo. Poder decir, como decía Hellinger, asentir a todo. Este asunto del espacio es importante, porque nosotros, bueno, después lo van a ir viendo durante el transcurso del curso, van a ver que hay muchas personas que tienden a sentirse justamente como muy pegadas y apegadas a todo su sistema. Van a ver que constelan todo amontonadito. No pueden sentir ni percibir el espacio. ¿Por qué? Porque ese espacio tampoco ellos lo pueden percibir en sí mismos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando quieren trabajar con este tipo de método, les cuesta mucho el asunto del espacio. Por eso también el que todavía no trabajó mucho en sí mismo, le cuesta hasta comprender el espacio, bueno, el espacio donde transcurre la constelación. Les cuesta orientarse en izquierda, derecha, adelante, atrás. Es como que todo eso los confunde. ¿Por qué? Porque todavía esa confusión está dentro de ellos mismos, entonces no pueden visualizarla en el campo. Por eso es importante trabajar mucho en nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos a respetar realmente, podemos hacer espacio, comprendemos y nos damos cuenta de que no nos identificamos, que dejamos de identificarnos con las personas, con las cosas, que podemos observar desde fuera la vida. Esta actitud de movimiento así, hacia afuera, en donde yo miro, percibo desde aquí el campo, es una actitud muy buena para el constelador, porque es que nosotros no nos podemos entrometer, ni dar consejos, ni querer dirigir la batuta como si nosotros lo hiciéramos desde nuestra mente concreta. Pero sí podemos percibir desde afuera para saber cuándo es el momento de realizar el siguiente movimiento. Es como que es una actitud, la del observador, como la del centro vacío, en donde nosotros, bueno, va transcurriendo nuestra vida y sabemos que somos el océano, no las olas. Las olas, bueno, se producen en la vida, hay muchos oleajes, pero nosotros mantenemos el centro sabiendo que en realidad en el fondo todo está tranquilo. Es decir, aprendo a no tomarme tan en serio las cosas, ni tampoco creerme las cosas personalmente, ni tampoco determinar que algo esté totalmente acabado, porque nunca nada está totalmente acabado. Sabemos que todo aquí es transitorio. Esta actitud colabora mucho con lo fenomenológico. Para poder comprender lo fenomenológico, tengo que ir entrando en este aspecto. Por un lado, me entrego a vivir, ¿sí? Lo que
me impulsa, lo que tiene sentido, y puedo abrazar cada cosa que sucede en mi vida. Al mismo tiempo me convierto en observadora de lo que vivo, pienso, siento, noto, hago. Es decir, aprendo a vivir en el vacío, en el centro vacío. No me siento confundida. Me doy cuenta que las formas son lo que me confunden. Las formas son formas. El contenido es el contenido y es lo que importa. Las olas son olas. Ahora están grandes, después medianas, pequeñas, se deshacen, se van. El océano siempre sigue siendo el mismo. Así es como nosotros conectamos con la paz, con la armonía. Nos volvemos estables por debajo de todas las olas que puedan llegar a suceder en nuestra vida. Es como que comprendemos el juego de las polaridades. El juego de las polaridades acá en esta vida, blanco, negro, gordo, flaco, lindo, feo, es como un cuento relatado por un idiota, decía Shakespeare. Es como que si vivimos en esas polaridades y las podemos observar y no entrar en ellas y andar bamboleándonos para un lado y para el otro, podemos llegar a vivir en eje, centrados. Podemos observar y vivir la vida, ¿m?, con todos los detalles. Y no, como hacen la mayoría, deseando tener una tijera o una varita mágica que me construya una vida acorde a mi gusto. Porque es como que eso tiene que ver mucho con los niños, no con el adulto. Entonces aprendo a sentir ese centro vacío, a estar ahí, a ser el testigo, la conciencia que observa. Entonces me mantengo en el centro espiritual, como decía Hellinger. Ese ser esencial que somos es justamente que me hace sentir que yo estoy en casa, que estoy en mí, que estoy centrada. La vida va a crear y pensar todas las formas para que las adoptemos entre todos, para que las juguemos profusamente, y así lo hacemos. Y al mismo tiempo, no somos ello, no somos nuestro cuerpo, aunque él nos vive. No somos nuestros sentimientos, aunque nuestros sentimientos también nos viven, ni nuestros pensamientos. Sabemos que no somos ellos. Entonces disfruto. Son como gestalts constantes. La gestalt es cuando algo se acaba. Mientras no está terminado, se llaman gestalts inacabadas. Cuando algo se unifica, se produce una gestalt. Y sabemos que todo en la vida es constante creación y destrucción, y que sí es continuo cambio. Pero a pesar de eso, nosotros permanecemos en nuestro centro y estamos cómodos con todo el círculo, con toda la circunferencia. Entonces, no gasto energía en vano, sino que la aprovecho. Es como que sentimos que no tenemos nada que defender, que ya lo tenemos todo. ¿Qué más? Es como tener una comunión con cada instante, a cada instante. Nosotros para tomar la comunión vieron que tenemos que confesarnos en la iglesia, ¿no? Bueno, primero me tengo que confesar conmigo misma. Tengo que sentir, ver, reconocer todas mis cualidades y defectos y decir sí. Entonces ahí entro en comunión. No reniego de mí. Para eso honro a mis padres y dejo de renegar de ellos, porque mientras siga renegando de ellos,
es que todo lo que rechace de ellos es que lo que voy a rechazar de mí. Entonces me siento iluminada. ¿Vieron? Todo el mundo se quiere iluminar, pero piensan que la iluminación no sé qué cosa rara es. Claro, porque lo que realmente es nadie quiere, porque eso requiere mucho trabajo. Tengo que estar centrado. Entonces veo. Por eso nosotros usamos tanto esta palabra te veo. Ahora te veo. El que ve es el que tiene claridad mental, claridad en su sentir. Está claro. Cuando yo estoy clara es que veo claro. Cuando yo estoy confundida, identificada con diferentes cosas del mundo, queriendo creerme que yo soy más que la vida, o sea, más que mis padres, no permaneciendo en mi lugar, entonces todo se pone oscuro, muy oscuro. Es decir, que nosotros tenemos que estar en sintonía con esa gran alma de la que habla Hellinger, que es la que nos sostiene a todos. Toda ayuda que se encuadre en el paradigma justos e injustos, o que siga perpetuando la mirada de los buenos y los malos, es una ayuda que lleva al sufrimiento. No sirve. En algún lugar donde hubo vencedores y vencidos, justos e injustos, dignos e indignos, vitoriados y lapidados, ¿tenemos constancia de que se produjo un cambio? No. Bueno, el mundo desde que es mundo, que consistió en eso. Los buenos, los malos, los que ganan la guerra, los que la pierden. La conciencia buena, dice Hellinger. Todos queremos sentirnos inocentes. Y entonces, debido a la conciencia buena, ocurren los grandes desastres en el mundo y en la familia. El verdadero ayudador, que seríamos nosotros cuando estamos en el centro vacío, no toma partido. Un ayudador que quiere tomar partido, o sea que dice, los perpetradores son los malos y las víctimas los buenos. Ya no está en el centro vacío. El ayudador no tiene intenciones, no tiene miedo. ¿Y cómo se logra esta actitud? A través del acceso a nuestra verdad interior, a través de lo que Hellinger llamaba purificación, meditación, yendo al ser con S mayúscula, en el cual la gran alma nos ve así a todos, como iguales. No yendo al ser con S minúscula que está acá adentro, que es el yo. Estando en contacto con la gran alma, no solo con el alma arcaica. Más allá de mi conciencia personal y de mis imágenes personales que yo tenga sobre lo que es bueno y malo, en el gran silencio. Ahí puedo honrar. Es muy común que los ayudadores de personas consideradas como víctimas se enojan con los victimarios, incluso le desean un mal. Se muestran indignadas y quieren dañar. Sin embargo, señalar a los malos como malos y crucificarlos los hace más malos. Por eso el asunto del amar a los enemigos. ¿Por qué hay que amar a los enemigos? Para vivir en paz. Para que aquellos que parecen nuestros enemigos queden íntegros, iguales, ante nuestra mirada. Los ayudadores tienen que evitar la posición de salvador. Nosotros no somos salvadores, ni curadores, ni sanadores, ni gurús, ni nada que le parezca. La gente hoy en día usa la palabra esa facilitador, pero la verdad que no sé.
se ve que una palabra que usa. Es como para poner algo, porque tenés que ponerte algo. Nosotros tenemos que nombrar las cosas. Imagínense, si no diríamos todo el coso, el cosito, tráeme la cosa, no podríamos hablar. Parece que facilita, por eso usamos la palabra facilitador. Pero en realidad nosotros, digamos, estamos al servicio, por eso Hellinger decía al servicio. Estamos conectados con la gran alma. Nuestro único propósito es reconciliar, solo ayudar a la reconciliación. Nada de tomar partidos, de determinar quiénes tienen que sanar y quiénes no, de creer que somos la mamá pollito, gallina con los pollitos haciéndole así, bueno, mi amor. Eso es participar en juegos que no llevan a nada. ¿Qué pasa? Para el mundo, para la sociedad, para la famosa conciencia colectiva, inconsciente, está muy bien, o para la cultura, ¿no? Está muy bien distinguir entre el bien y el mal. Y parece ser que eso es lo que nos hace buenas personas, que también está muy bien, está muy catalogado ser buena persona. Pero si pensamos un poquito, yo para ser buena persona me tengo que comparar con otro, que parece ser que es peor que yo, entonces yo digo, yo soy mejor persona que él. Parece como que hubiera unos códigos. Así funciona el mundo. Pero en realidad eso es todo algo que tiene que ver con un constructo mental que hicimos. Porque en realidad nosotros todos formamos parte de ese gran alma. Es decir, que si quiero ser un buen ayudador, voy a dejar de juzgar. Es el primer requisito. Voy a dejar de evaluar, que es lo mismo que juzgar, no me caso. Voy a tomar conciencia de que yo soy imperfecta y dejar de creerme que soy perfecta, porque somos humanos. Y también voy a aprender a retirarme a un lugar interior en el cual también Hellinger le llamaba la incertidumbre. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre para estar en sintonía con la gran alma. ¿Cómo se vive en la incertidumbre? Cuando yo digo, no sé, no tengo ni idea. A mí cuando la gente me pregunta algo y yo no sé, le digo que no sé, porque tengo que saberlo todo. No sé. Y desde el no sé es que te vas acá y estás centrada. El que quiere saber está todo el día acá en el coco, en la cocusa, en la azotea, como le llamo yo, pensando, maquinando, ¿cómo será esto? No la gente intelectual que es así. Y elaborando hipótesis, las cuales también debemos desterrar, eso de elaborar hipótesis, esto que debe estar pasando acá debe ser esto. Tampoco ayuda. Y nosotros nos situamos en el marco de la relación terapeuta-cliente. Bueno, llámenle constelador, consultante. No importa los nombres que usemos. Es como para diferenciar quién está acá y quién está allá, aparentemente. Es una relación de adulto a adulto. Al principio, cuando arrancamos la constelación, obviamente que nuestro cliente viene en un estado niño total. Pero bueno, nosotros lo vamos llevando hacia el estado adulto, siempre y cuando nosotros estemos en ese estado. En otras terapias, ¿no? Eh, Se habla mucho de la relación, ¿no? Por ejemplo, cualquier terapia, vamos a imaginar la psicológica, ¿no? El psicólogo, ¿no? En esta relación donde vemos modelos que son verticales y horizontales. Es como que el psicólogo es el que sabe, el que ostenta el saber, ¿bien? Y el otro, el paciente, ¿no? Que se llama paciente, es alguien que necesita ayuda. Sin embargo, si uno va a buscar la ayuda de un abogado o un arquitecto, no se siente por debajo.
Al contrario, como yo le voy a pagar al arquitecto y al abogado, me siento igual. Pero en el caso de las cosas espirituales o del alma, parece ser que no sucede así. Se produce un desequilibrio. Nos olvidamos, ¿m?, de que es un intercambio. Entonces, en las relaciones estas horizontales, ¿no? En donde hay un intercambio equilibrado, entonces se produce la verdadera sanación, porque hay un intercambio entre el terapeuta y el consultante. Cuando no hay intercambio es que se pierde. Ya nos empezamos con que yo soy la mamá y el otro es el niño, que yo lo voy a ayudar y todas estas cuestiones que no llevan a ningún puerto bueno. Bien, que vamos a resumir un poco esto. Es como dice Joan Garriga, ¿no? El arte de ayudar. Ahora en un ratito vamos a hacer nosotros un ejercicio meditativo que está acá en este PDF, pero antes de eso, yo quiero, bueno, no sé si ustedes conocen este libro, Constelar la Vida. Quiero leerles unas palabras de Joan Garriga, porque la verdad que mejor que como lo expresa él no se puede expresar, en donde nos lleva a reflexionar justamente sobre lo que Bert Hellinger, bueno, podemos decir, hizo. ¿Mm? Dice, Bert Hellinger fue un visionario. Inventó un tipo de terapia muy avanzada que exploraba territorios psicológicos, sistémicos y espirituales, y que en ese momento no estaban descritos en los mapas de la psicología. Nadie había previsto que un representante de otra persona, en el transcurso de una constelación, llegara a sentir los sentimientos del representante. A menudo tendemos a pensar que una realidad no existe si no está previamente descrita por una teoría, pero esto es un error de percepción. De todos modos, participar por primera vez en una constelación puede ser impactante y difícil de encajar en los mapas mentales o sociales convencionales. Algunas personas sienten una suerte de respeto sagrado ante los acontecimientos sorprendentes que se desarrollan, especialmente cuando se dan cuenta de que un movimiento involuntario o una emoción que no se identifica como propia, las conecta con el representado. Para elaborar una propuesta tan osada como la de las constelaciones, se necesita tener un espíritu libre. Y Hellinger siempre fue un discípulo radical de la realidad. Sus afirmaciones eran muy atrevidas y muchas personas se asombraban y hasta escandalizaban al escucharlo. Lo expresa con mucho acierto Gabriel Hobel en el libro Reconocer lo que es, durante una profunda entrevista con Bert. Al reproducir algunas de sus frases más emblemáticas, las acompaña también de la respuesta neurótica y automática que ella misma generaba en su mente al escucharlas por primera vez. La maternidad es algo grande. Por Dios. Honrar al padre y a la madre. ¡Qué católico! No luches contra los padres, tómalos tal como son. Y con todo lo que me hicieron, la mujer tiene que seguir al hombre. ¿Y a ti te parece bueno un tipo que diga eso? Más allá de sus siempre conmovedoras sentencias, Hellinger desterró la suposición imperante en algunos modelos terapéuticos que copian el modelo médico, de que el terapeuta está por encima del cliente o paciente, relegándolo a un rol de ignorante. El encuentro terapéutico no establece asimetrías significativas más allá de los papeles que asume cada cual. Y además se busca que la dinámica se establezca en un encuentro entre dos personas que son igualmente adultas.
Hellinger definió esta manera de encontrarse con el consultante con un concepto al que lo llamó órdenes de la ayuda, que se podrían resumir así. Primero, los dos, terapeuta y consultante, son adultos e igualmente responsables. Dos, el terapeuta observa al paciente dentro del contexto de sus relaciones. Tres, es respetuoso con los hechos, la historia y el destino del consultante. Cuatro, entrega lo que es y lo que tiene y lo que el otro pide, puede tomar y necesita. 5. Opera sin juicios, con plena aceptación del ser del otro. Esos son los famosos órdenes de la ayuda, de los que Bert Hellinger habló tanto y, digamos, llevaba, porque bueno, se dedicaba mucho a formar futuros terapeutas en sus seminarios. Por eso ustedes cuando ven videos de Hellinger van a ver que por lo general está entrevistando a uno que es eh, terapeuta y que justamente lo pone en situación él para que se dé cuenta de que realmente no está ayudando. Es que en torno a lo que es ayudar o al ser terapeuta o hacer una terapia, hay mucha confusión. Primero, porque el cliente va con la impronta de que se quiere sanar, por eso va al chamán, al brujo, el que le tira las cartas o no sé qué sé yo, le va a hacer el chufi chufi, no sé qué. Y ese le tiene que dar la solución. Y entonces yo le pago para que me arregle la vida, para que mi pareja vuelva, para que no sé qué, me gane el loto o vaya a saber qué cosas. Y esto que hacemos nosotros no tiene nada que ver con eso, a pesar de que en internet cuentan eso. Pero bueno, si uno está en el adulto va a poder discernir, ¿no es cierto? Porque si me vienen y me cuentan que poniendo agua en un vaso voy a honrar a mis padres, yo la verdad sinceramente no me lo voy a creer. Pero si estoy en el estado niño voy a creer cualquier cosa. Entonces voy a hacer cualquier cosa. Y esto no es cualquier cosa. Esto es serio, porque estamos trabajando con un sistema, con el alma. Entonces, el ser respetuosos y estar en el adulto es la primer condición que tengo que reunir. Esto no es una cosa que yo la hago porque creo que soy buena y sanadora y ayudadora. Yo, que soy tan buena. Menos mal que existo yo. Y desde ese lugar no vamos para ningún lado. Entonces, esto no es magia. Las constelaciones no son magia. Las constelaciones son un fenómeno, es fenomenológico. Está mostrando, y uso la palabra mostrando literalmente porque ya me cansé de escuchar la gente que dice, fui a constelar y resulta que me salió. Y yo digo, ¿qué le salió? ¿Cómo que me salió? ¿Qué fueron a ver al oráculo? No, no es una manera correcta de expresarse. El que dice me salió, el que cree en la magia. Es como que me salió la copa y el tres de espada en las cartas, me tocó. No. La constelación muestra fenomenológicamente el fenómeno que está sucediendo a nivel sistémico en ese campo. Y nosotros, desde el estado adulto y en sintonía con el espíritu, podemos percibir lo que está sucediendo ahí. Vemos la dinámica. Sin querer salvar a nadie, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Nadie puede salvar a nadie. Bueno, en ciertos momentos podemos salvar a la persona que va a cruzar la calle y lo va a estar por atropellar el auto y lo retiramos para que el auto no lo pise. Pero a nivel del campo, nadie acá es salvador. El asunto es que, bueno, debido a lo que vimos la otra vez de los roles, bueno, hay quienes se creen los salvadores, otros los perseguidores y otros las víctimas. Estamos en el triángulo.
Pero cuando salgo de esos roles, comprendo que ninguno de esos roles es favorable, menos para trabajar en esto. Para otras cosas, bueno, pero para esto no. El tema es, esto que les hablaba de la incertidumbre, es que nosotros le tenemos como medio chuchi a la incertidumbre, porque nos hace acordar a la muerte, no sé por qué, esa que no conocemos, que cuando mira llegar. Le tenemos miedo a la nada. Y entonces en ese miedo es que queremos saber, porque cuando sé, parece que me siento seguro y estoy agarrado, pero en realidad no. El poder transitar la incertidumbre es maravilloso, porque es que ahí es que todo te llega solo. Ahora, cuando yo creo que controlo y que tengo que hacer de determinada manera las cosas para que suceda la otra cosa, es que la cosa no sucede, porque eso me conecta con el miedo y no con el espíritu. Y a lo que yo le tengo miedo cada vez se hace más grandote. Entonces mejor, en vez de ir para allá, mejor voy para allá. Porque la verdad, tanto tiempo sintiendo miedo, ya me tengo que haber dado cuenta que el miedo no conduce a nada. Bueno, a más miedo puede conducir, pero no a sanar. ¿Qué problema se nos presenta a nosotros como consteladores cuando viene el cliente? Es que creemos que hay un único modo y también el cliente viene con esa idea, ¿no? De que es así, ya viene con sus prejuicios y nosotros ya tenemos los nuestros. Entonces ya creemos que si hay que constelar el dinero, hay que hacer así, así, así. Y nos tiene que salir así. Y eso ya nos saca del centro vacío. Es decir, queremos que lo que pasa ahí esté en concordancia con lo que pasa aquí. Y resulta que no. Y ahí empezamos a ver que no encaja la cosa. Lo podemos hacer en las redes sociales, con el WhatsApp, en Instagram, en el Facebook, que uno pone cara de feliz cumpleaños, se hace el Photoshop y pone cara hermosa, y en realidad, cuando se mira al espejo, nada que ver la cara de él con la otra. Y podemos engañarnos todo lo que queremos, porque la tecnología daba mucho. Pero acá no podemos hacer eso. No nos podemos engañar. El campo está mostrando algo y lo que muestra es lo que es. Yo no me puedo oponer a eso. Yo tengo que soltar mis pretensiones, de que yo pretendo que las cosas sean así, que sean de acuerdo a mi punto de vista, a lo que yo creo. Ahí me estoy oponiendo a la ayuda. Yo y mi cliente, los dos. Porque lo quiero a mi manera, como yo digo. Eso me hace gastar mucha energía. Por eso la gente pregunta, ¿y qué tengo que hacer después de constelar? ¿Me baño con perejil? ¿Me aromatizo con un saumerio para sacarme las malas vibras? ¿Con los muñequitos qué hago? ¿Les pongo un no sé qué? Y yo les digo, es que no hay que hacer nada. El asunto es arrancar bien, para no tener que sentir todo eso que están sintiendo, que se llama miedo. No sé si, ya sé que la gente le pone otro nombre. Ay, me tengo que sacar las energías. eh, Qué tóxico que sos, le decimos al otro. Y por casa, ¿cómo andamos? Porque si yo lo veo tóxico al otro, por algo lo tengo ahí. Ah, se llama responsabilidad eso. No, claro, no, no, no. No, no va conmigo, no. Es que son los demás. El problema, siempre son los demás. Y entonces me desconecto. Hoy hicimos un cierre de un curso a la mañana y una alumna preguntó, ¿y cómo hacemos para hacer eso que haces vos? Y yo le decía, ¿qué hago yo? Yo no hago nada. Justamente, dejar de querer hacer, le dije. Cuando vos dejes de hacer, vas a ver que todo viene bárbaro. Porque la que entorpece
La constelación es tu mente pequeña. Esta hay que usarla para lo que sirve. A ver, tenemos acá los ojos, vemos los sentidos, ¿sí? Miramos, porque usamos los ojos para mirar. Bien. Vemos dónde están ubicados los muñequitos. Ahí vamos usando una parte del hemisferio izquierdo, porque es que lo necesitamos. Pero yo por más que use eso solo y no uso lo otro, es que no puedo, porque me voy a quedar como que me habrá salido bien la constelación. Volviendo al tema de la incertidumbre, esta capacidad de apertura hacia lo desconocido es fundamental. Es que es lo desconocido. Entonces ahí sí nos movemos. El tema es cuando yo tengo miedo a lo desconocido. ¿Con qué otra cosa tenemos que sintonizar? Con nuestra vulnerabilidad y la gratitud. Los seres humanos tenemos dos fallas importantes, bueno, tenemos muchas, pero las más importantes que tenemos los seres humanos es que nos creemos inmortales e infalibles. Si yo me creo inmortal y que a mí nunca la parca me va a tocar, parece que le toca a los vecinos enfrente, a otros familiares, pero a mí nunca no toca a mi puerta, como que no voy muy bien. Y otra, porque le estoy teniendo miedo a la muerte. Y otra es creerme que jamás me voy a equivocar, que soy tan perfecta que jamás me voy a equivocar. Bien. El constelador tiene que sentir que es falible y que es mortal. Eso te hace humilde. Eso nos conecta con nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Entonces algo de ese sentimentalismo sonso y dramático de, ay, yo que soy de... y esa actitud que hace la gente, es que yo soy paz, te dicen, soy paz. Soy persona altamente sensible. Yo digo, ¿qué? ¿Qué es eso? Soy llorona. Ya está. Así me decían cuando yo era chica. "Ah, no llore más, no llore más". Entonces a las personas así les llamamos así. No. Ser vulnerable significa conectar con esa sensibilidad, con lo que me hace humano. Siento. Entonces estoy en sintonía con lo que siente el otro. Si no, no. Y agradezco. Le agradezco a los demás por ser como son y entonces estoy en gratitud por ser como soy. La gratitud es fundamental. ¿Qué otra actitud es fundamental para hacer terapia, para poder conectar con lo fenomenológico, sentir, ayudar? Es soltar nuestras reclamaciones. Tengo que dejar de reclamarle, especialmente a mis padres. Bueno, a la vida. Es que más reclamo, es que menos solución encuentro. Es que por mucho que reclame, es que